Parece que sí fueron bots la mayoría de quienes reaccionaban en la convocatoria de la Generación Z para la marcha de hoy 15 de noviembre. Se llegó el día, hoy marchó la Generación Z, quienes estuvieron convocando durante varios días, durante algunas semanas, a esta marcha que ellos le denominaron de la Generación Z. Su principal bandera siempre fue el que están hartos y cansados de la inseguridad que se vive en el país, pero sobre todo se quisieron colgar del caso lamentable del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y comenzaron una nueva campaña muy grande, muy gigante en contra de la presidenta, llamando a la revocación de mandato, pero en algunos casos incluso al golpe de estado, ¿no? Y la forma en cómo la estuvieron convocando llamó mucho la atención porque era una forma muy violenta, ¿no? Llamando a quemar las instituciones, incluso de forma, en algunos comentarios, en algunas convocatorias, se llamaba a llegar al tema físico en contra de la presidenta. Entonces fue muy grande, se veía esta convocatoria muy grande, de mucha actividad en redes sociales, que hacía ver que realmente los jóvenes estaban muy furiosos y muy enojados. Hubo mucha gente que sí creyó que esto podía pasar, que era real esta convocatoria, y comenzaron a tener sus precauciones, sobre todo porque vuelvo a repetir, la forma en cómo estuvieron convocando, la manera en cómo estuvieron llamando a los jóvenes supuestamente a movilizarse de manera violenta, pues sí llamó muchísimo la atención, sobre todo, insisto, porque las reacciones que habían en estas convocatorias eran de cientos de miles, y en todas las redes sociales. Tú te encontrabas en Facebook, en TikTok, en X, muchísimas convocatorias, y todas estaban muy llenas de reacciones, sobre todo de apoyo, ¿no? Pero sí era muy curioso el darse cuenta cómo es que en cascada, en una estrategia que parecía que estaban puestos de acuerdo, no solamente las redes sociales estaban convocando, también los medios de comunicación. Y los medios de comunicación le estaban dando una importancia gigante a esta convocatoria, como si fuera un tema súper importante y nacional, por la forma en cómo lo estaban haciendo, aunque por detrás los medios de comunicación también estaban impulsando esta participación. Con lo que vimos hoy, la verdad es que queda más que claro que la derecha está muy furiosa, la derecha está muy desorganizada, y sus formas de lucha que está emprendiendo son formas muy violentas, son formas de mucha desinformación hacia la población, y nos estamos dando cuenta cómo es que va a ser la lucha hacia adelante, que nos vamos a enfrentar a muchísimas campañas de desinformación mucho más grandes, que van a estar metiéndole muchísimo dinero, y que esa va a ser su manera en la que van a sobrevivir un tiempo más, porque en las elecciones ya no tienen manera de poder ganar, no tienen manera de poder vencer al pueblo, y solamente de esa forma es como ellos van a intentar lograr obtener un poco de atención, un poco de vida política, y pues sí, de esa manera es como ellos se van a estar dirigiendo hacia adelante. Ahora bien, si nos vamos a ver los personajes que estuvieron en esta marcha de la Generación Z, la mayoría son grandes, la mayoría son personas adultas, mayores de 30, 40 años, muchos de 60 años. La verdad, se vieron muy pocos jóvenes, un puñado muy reducido de jóvenes que estuvieron en la marcha, sobre todo jóvenes, muchos de ellos participando en partidos políticos opositores. Seguramente que fueron muchas personas de buena fe, porque sí están inconformes con muchas de las políticas del gobierno, pero están llenos de buena fe a algo que está convocado de muy mala fe, a algo que es una convocatoria creada para generar desestabilidad
y que no están realmente desencantados con la política, simplemente que son opositores y van a estar en contra de todo lo que se haga. Entonces, lo que vimos de este lado, en el lado que acompañamos el proyecto de nación, pues nos genera tranquilidad, porque no es la cantidad que decían que iban a llegar, las 5 millones de personas que decían que iban a llegar a esta marcha y que desde esa marcha iban a construir ahí mismo el derrocamiento de la presidenta Claudia. Pues no se logró y no se va a lograr nunca, porque la presidenta tiene el respaldo del pueblo. Y pues los jóvenes tenemos que seguir insistiendo en que no pueden caer en este tipo de engaños, en este tipo de manipulación, donde los utilizan como bandera, los utilizan como una herramienta que ellos tienen para poder desestabilizar al gobierno. También creo que es de reconocer el movimiento real que existe en Uruapan por este lamentable hecho que ocurrió con el presidente municipal, porque su esposa, de verdad mis respetos, no cayó en el juego de estos malintencionados que lo que quieren es generar violencia. La señora creo que nos mandó un mensaje muy fuerte y muy importante al decir que si no asistía, si no alimentaba este movimiento violento, estaba dando a entender que la violencia va a generar más violencia. El camino que ellos están buscando desde su movimiento no es la violencia, es la paz. Quieren construir la paz, como muchos y millones de mexicanos queremos que exista paz en el país. Pero este llamado a quemar las instituciones, a derrocar a Claudia Sheinbaum, a quemar el palacio, todo lo que estamos viendo, a lo que están llamando estos disque jóvenes, no es la bandera de nadie, no tendría que ser la bandera de nadie en el país. No tenemos que llamar a este tipo de manifestaciones. Entonces, de verdad, mis respetos para la señora Grecia Quiroz, que nos dio un ejemplo de que la paz se tiene que construir primero. La paz tiene que ser el camino, no la violencia, no la desestabilización. Y pues ellos seguirán su camino, seguirán construyendo su proyecto hacia adelante, pero el país tiene que continuar con la estrategia que está siguiendo. La presidenta ha dado informes mensuales de cómo se está reduciendo poco a poco los niveles de inseguridad, sobre todo en el tema de los homicidios. Teníamos una cantidad enorme de homicidios diarios, y la verdad es que poco a poco, con otra estrategia muy distinta a la que se tuvieron durante 12 años en el sexenio de Calderón y de Peña Nieto, poco a poco se van reduciendo estos números de homicidios diarios que ocurren en el país. Es difícil que se entienda, es difícil que se comprenda cuando durante muchos años tuvimos una estrategia de confrontación, de enfrentamientos, de mucha violencia, donde hubo bastante gente que no debía estar en esas estadísticas, pero que iban pasando y que se volvieron daños colaterales, y que las autoridades solamente dijeron, pues es que son daños que tienen que ocurrir porque están atravesados en ese momento. El avispero fue golpeado a lo tonto. No debimos de haber pasado esa tragedia, pero con ese tipo de estrategia que vimos que fue un error, pues construir una nueva sería muy difícil, iba a ser muy difícil. Aún así, desde el periodo de Andrés Manuel se logró iniciar una nueva estrategia, que el punto principal de la estrategia no es acabar con los grupos delincuenciales, no es terminar con ellos, enfrentarlos de manera violenta y frontal, porque si se hace de esa forma, pues seguiríamos el mismo camino que ya sabemos, sino más bien es construyamos la paz, construyamos el que ya no existan formas violentas en las que hemos estado viviendo. Y estas formas, estas maneras en cómo se ha estado violentando
a todo nuestro país tenía que iniciar forzosamente con el combate a las causas que generan estas violencias. ¿Y cómo vamos a construir o cómo vamos a combatir estas causas? Pues generando empleo, recuperando a los jóvenes que no estén cayendo en malos pasos, que no estén siendo presas de los grupos que se dedican a delinquir. Es decir, si se construye un estado de bienestar, si se construye poco a poco una mejoría en la forma de vida de todos los mexicanos, desde el más pobre hasta el más rico, eso va a ser uno de varios elementos que van a ayudar a que se reduzca los índices de inseguridad. Pero si nada más enfrentas y confrontas a la delincuencia sin atender las causas, pues vamos a tener más de lo mismo. Vamos a tener más homicidios, más robos, más secuestros, como lo estábamos viendo durante 2 sexenios. Entonces, esta estrategia de la construcción de la paz tiene que continuar. La estrategia que sigue la presidenta de ir a los domicilios de los jóvenes en los lugares donde hay más violencia es la estrategia que se tiene que seguir. Es por donde tenemos que irnos, porque solamente así, poco a poco, va a costar trabajo, va a costar tiempo, pero solamente así es como vamos a tener poco a poco, esperemos que en muy poco tiempo, una reducción mucho mayor de los índices de inseguridad de nuestro país. Pero no es a través de más violencia, no es a través de la desinformación, a través de la manipulación, no es a través de el regreso del PRI, del PAN al poder, como se va a volver a tener paz en nuestro país. No es con ellos. Ellos ya sabemos cómo dejaron a nuestro país. Así es que de verdad que la marcha de hoy nos muestra que la derecha va a seguir haciendo todo lo que esté en sus manos para generar desestabilidad. Va a hacer todo lo que esté a su alcance para debilitar al gobierno. Así sea con mentiras, así sea calumniando, y también a través de la generación de violencia. Entonces, sigamos nosotros apoyando a la presidenta, sigamos también siendo críticos. No está todo al 100% bien, eso lo sabemos todos. Seríamos ingenuos en pensar que va a estar todo al 100% bien cuando quienes están construyendo el nuevo gobierno son seres humanos que también se equivocan y también la riegan y también van a estar regándola hacia adelante. Pero necesitamos seguir apoyando a la presidenta de la República, hacer críticas puntuales con servidores públicos que no estén haciendo bien su trabajo o que estén cometiendo errores que le afecten a la sociedad. Tenemos que hacer esas críticas puntuales, pero regresar al pasado, eso no tenemos que regresar nunca más a los tiempos del PRI y del PAN. Ellos no tienen que regresar nunca más al poder, porque ya sabemos cómo dejaron a nuestro país hecho un desastre. Así que, ¿tú qué piensas? Te leo en los comentarios.